tenía yo un dolor en mi pene, pues es la hombría de un hombre, ¿no? Como dicen por ahí. Pues me dijo que la única solución era amputar. Pues corte lo que tiene que cortar y ni modo, porque era un dolor que me hacía gritar. Preferí que me amputaran esa parte. Cuando fui a checarme, que me sacaron sangre, dice, es que usted es diabético. Y se siente un golpe así como de, no, como yo diabético, ¿no? Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué es lo primero que harías? Yo obedecer al pie de la letra todo lo que me dijeron. Pero vuelvo a lo mismo, mientras está uno bien, no hace uno caso. Pero ya cuando están así, por ejemplo, como yo, que ya me faltan extremidades de mi cuerpo, ya es cuando empieza uno, ay, ¿por qué no hice esto? Tengo calcifiliaxis, tengo diabetes, soy hipertenso y apenas la última cirrosis hepática. ¿Me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Sí, mi nombre es Javier Miranda, tengo 49 años y estoy en casa, pues ya no, me quedé sin empleo, por lo mismo de lo de mi pie, me quedé ya sin trabajo y pues apenas tengo 3 meses que me hicieron lo de mi pie. ¿Qué enfermedad o enfermedades tienes? Bueno, para empezar, la más rara es calcifiliaxis, que los doctores me dijeron que es muy rara, o sea, a lo mejor una de cada 10,000. ¿Qué es esa enfermedad? Esa enfermedad es demasiado calcio en mi sangre, ¿Y eso qué provoca, Javi? pues provoca que no me llegue la circulación a los dedos de los pies o los dedos de las manos. Entonces ya no deja circular la sangre, obviamente, y se empieza a secar los dedos, o los pies en mi caso. Tengo calcifiliaxis, tengo diabetes, tengo hipertensión o soy hipertenso y apenas la última cirrosis hepática. Ok, y bueno, hay muchísimas personas que tienen hipertensión. De hecho, pues tus enfermedades son de las más comunes en México, ¿no? Tanto la diabetes como la hipertensión. Sí, eso Pero sí. hay muchas personas también, creo yo, que tal vez han escuchado el término y puede ser que crean que sepan qué es, pero qué tal que en una de esas están confundidos. Entonces, por ahí si hay alguien que esté confundido, ¿nos puedes decir un poquito de qué es la diabetes y qué es la hipertensión? Bueno, pues la diabetes va de la mano con la hipertensión. La diabetes obviamente pues es el azúcar que se eleva demasiado o se baja demasiado, la diabetes que yo tengo. La hipertensión igual a cuando le checan a uno la presión, puede a salir muy alta o puede salir muy baja. Muy alta es 180, 190, que es a lo que yo la manejo. Pero ya es demasiado, nada más que me dijeron que soy o sea que no tengo mucho síntoma, pues, porque rara vez me duele la cabeza cuando ya la tengo muy alta. Y el azúcar, yo cuando la tengo baja, me siento muy débil, como que no tengo ganas de hacer nada. Y cuando la tienes muy Y alta, cuando la tengo muy alta, se me nublan los ojos, no me dejan ver bien. Pues sí, o sea, son las cosas que le puedo decir ya. acerca de esas dos. Y ninguna de las dos son curables. Pues no, ya nada más son tratables y pues sí, o sea, con el medicamento Sí. hasta ahorita. Okay. Y previo a esta situación, Javier, ¿nos quieres compartir un poco de qué tipo de trabajos tuviste? Pues toda mi vida manejé, casi siempre he sido chofer, estuve trabajando taxi, estuve trabajando de chofer particular y este último que pues me mandaron a cursos de escolta. Wow, o sea, ibas a hacer lo que coloquialmente conocemos los mexicanos como guarro. Exactamente, Órale. Guaro. O sea que te sabes agarrar a trancazos o qué.
Pues ahí le enseñan a uno, ¿A poco? le enseñan a uno a meter las manos, inclusive a dar golpes mortales. No, ¿en serio? Sí. Platícanos un poquito de cómo son esos cursos. Bueno, yo fui a un lugar que está por Canal de Chalco. Ahí nos llevaron unos maestros en artes marciales ¿Qué tipo de artes marciales? mixtas. Oh, wow. Ajá. Y ellos nos enseñaban, por ejemplo, los golpes mortales. Hay uno que es con esta parte de aquí, en la nariz hacia arriba. Ese es uno de los golpes. Y si nomás quieres, ahora sí que amenazar a una persona así, le haces en las orejas así. Y como en automático se desmaya. Wow, y todo eso te lo enseñaron. Sí, todo eso. ¿Qué te hace sentir saber que tienes el poder de desvivir a alguien de un golpe? Pues bueno, gracias a Dios nunca lo tuve necesidad, ¿no? Pero ahí mismo, acabando los cursos, nos dicen que no podemos en alguna riña o en alguna pelea usar esos golpes, solamente mientras esté en riesgo nuestra vida o la del principal. ¿Y cómo fue que entraste a esa empresa? Yo entré de chofer, Ok. fue con un chofer particular y pues el señor me dijo, oye, dice, pues estás grandote y feo, no quieres Ay, qué ser grosero. eso, no quieres. Pues me llamó la atención, porque en sí nos enseñan a usar, bueno, un arma, ¿no? Un arma, normalmente escuadras. A agarrarla, quitarle el seguro, disparar. Y yo ya no fui a más porque fue cuando empecé con lo de mis ojos. Ok. ¿Y te gustó manejar armas? De hecho, no, la señora no quiso porque no quería un alrededor de sus hijos, que eran con los que yo andaba, con la señora y los niños. ¿Y esa señora por qué necesitaba que la cuidaran? Pues más que nada, como que tienen, yo creo que delirios de persecución esas personas. Ah, sí, o sea, no Sí. tienen amenazas de secuestro, son personas No, importantes o algo. pues eran empresarios, pues, los dos. Nunca me llamó la atención la escuela, nunca. Es más, yo creo que la primaria la terminé porque mamá le lavaba ropa a la maestra y pues como que diciendo, pues ahí se lo paso de año. Siempre les he puesto a mis hijos de ejemplo de que, pues a no quedarse en un mismo solo lugar, o sea, siempre tratar de ir subiendo, subiendo, avanzando. Y pues ya en este último trabajo que tuve, pues sí fue muy bonito para mí porque siempre andaba trajeado, perfumado, aunque había veces que nomás subía a la casa a bañarme, pero pues tenía que estar al otro día ahí para llevar a los niños a la escuela. Había veces que hasta me prestaba su carro para irme a la casa. Sí. Tenía un BMW y me decía, pues llévate el carro, ahí nomás te lo encargo. Y pues sí me iba yo con pendiente porque eran las 3 4 de la mañana. Sí, qué miedo que te fueran a robar el coche, Exactamente, ¿no? sí, pero pues siempre traté pues de irme lo más rápido que podía para estar temprano, bañarme y irme otra vez a trabajar. Manejaba bastante dinero este último trabajo que tenía yo, bastante dinero. ¿Y no te ponía de nervios traerlo todo en el Sí, coche? cómo no. Sí, porque no sabe uno a qué horas, o a lo mejor donde lo iba a recoger podían poner a alguien, ¿no? Para que pues me asaltara o algo, pero no, gracias a Dios, no, siempre he tratado de encomendarme a Dios para que siempre me vaya bien. Ahora me gustaría platicar, si te parece bien, de la parte familiar. ¿Tienes mamá, papá, hermanas, hermanos, esposa, hijos? Platícanos de primero quién fue tu primera familia, digámoslo así, en cuestiones de mamá, papá y hermanos. Pues, obviamente mamá Yolanda, tengo a mis hermanas que, pues, yo les he agradecido ahorita mucho que estén aquí conmigo, porque no me han dejado solo, la verdad, nunca me han dejado solo y pues sí, les agradezco toda esa parte a ellas de esto. Tengo mis 2 hermanas nada más y mi mamá.
Mis hijos, también, pues ya los 3 ya están casados. Ah, sí, ¿cuántos años tienen tus hijos? El más grande tiene 26, la mediana tiene 24 y el más pequeño acaba de cumplir 18 años. O sea, fuiste papá joven en realidad. Sí, a los 20 años ya soy abuelo. Bueno, ya me había hecho mi hijo el mayor tiene 6 años que nació, mi primer nieta. Ok, entonces, ¿cuántos nietos tienes? En total 3. Ok, oye, Javi, y ahorita estabas hablando acerca de cuánto le agradeces a tus hermanas porque no te han dejado solo. Me gustaría que me platicaras un poquito, si te parece bien, de cómo es tu relación con tu mamá y cómo es tu relación con tus hermanas. No exactamente cómo es ahora, sino cómo fue siempre. Pues, yo creo que, pues, como siempre, yo creo que soy el único hombre y obviamente también el un poco más terco. Y, pues sí, o sea, ahorita veo y luego me pregunto yo porque digo, a lo mejor no está para saberlo, pero cambié de religión y ahora soy cristiano. Ok. Y al menos a mí en lo personal me ha servido muchísimo, muchísimo, porque yo mismo me he visto en mí los cambios que he tenido. Entonces, igual con mamá, pues luego le digo, ay, mamá, pues ya, o sea, yo sé que ya está cansada, que ya no puede hacer muchas cosas. Y sin embargo no deja de hacer y de llevarme de comer y de lavarme esto. Igual mis hermanas, pues mi relación con mis hermanas pues también apenas, pues de que empecé con mis enfermedades para acá. Digo, nunca nos hemos, obviamente peleas de hermanos, ¿no? Como todo. Si no te peleas, no eres hermano. Exactamente, entonces, pero hasta ahí y ahora que sí que de que estuve enfermo para acá, pues le he visto cómo, o sea, su trato de ellas conmigo O y sea, se pues han vuelto más ese. unidos, por lo que entiendo. Pues sí, exactamente. Sí, pues mis hijos, pues bueno, ¿Y cómo es la relación con tus hijos? con ellos también, o sea, yo con ellos también muy bien. Obviamente son mis hijos, los quiero mucho y pues es como siempre dicen, ¿no? Sea lo que sea, pues siempre va a ser mi hijo, pues se los he dicho a los 3. Sí. Sea lo que sea, pues siempre van a ser mis hijos y así tú seas un flojo y tú un contestón y tú son mis hijos. Los quiero mucho. Pues hay un poquito de diferencia ahí con mis hermanas y ellos porque, pues a lo mejor ellas quisieran que estuvieran como ellas conmigo, ¿no? Mis ¿A qué te hijos. refieres? A que, por ejemplo, pues ellas están al pendiente del doctor, de lo que me hace falta, de mi comida. Y pues mis hijos, o sea, como apenas, pues están empezando a encaminarse, por decirlo así. Pues yo como que no me gustaría como que molestarlos en su trabajo. O sea, entonces, por lo que entiendo, te cuidan, sobre todo te cuidan tus hermanas y tu mamá. Ujú. Ya. ¿Y te has llegado a sentir triste o algo porque tus hijos no te cuiden mucho? Pues no, porque realmente, o sea, casi diario recibo llamadas de ellos. O, por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, como vive ahí cerca, me va a conectar la diálisis. Entonces, mi hija trabaja en una panadería y pues sí, o sea, como si ella descansa o pide permiso, le descuentan 3 días. Por faltar una vez le descuentan Por tres faltar un días. día, le descuentan 3 días. Entonces, Eso va en contra de los derechos pues humanos. sí, prácticamente sí. Si te parece bien, nos vamos entonces a adentrar un poquito, o más bien, nos vamos a adentrar bastante en las cuestiones de tu enfermedad. ¿Cómo fue que te diagnosticaron diabetes e hipertensión? Algo te tuvo que haber pasado que te hizo ir al doctor y te lo diagnosticaron. Sí, de hecho fue cuando yo iba a entrar a trabajar en Grupo Radio Centro, que me mandaron a hacer análisis, querían una hoja con información médica, ¿Y eso hace cuántos años fue? aproximadamente como 19 años, 20 años. Ok, ajá.
Entonces ahí cuando me checaron me dijeron, ¿sabe qué es que usted trae? Me parece que eran 130 de azúcar o 140. Perdona la ignorancia, pero ¿cuáles son los niveles normales de glucosa? No rebasar de 100. Ok. Entonces, pero hay mucha gente que le sube a 500 o hasta más. Pues realmente cuando fui a checarme, que me sacaron sangre, dice, es que usted es diabético. Y se siente un golpe así como de, no, como yo diabético, ¿no? Se decae uno bastante y pues bueno, realmente, pues no hay otra más que aceptarlo y cuidarse. Pero igual yo seguía como renuente en que no lo tengo. Seguía entrando a las garnachas, los tacos de carnitas, la guajolota, la torta de tamal. Entonces, Eso que dices me parece súper interesante porque estoy un poco familiarizada con la diabetes y entiendo que la gente piensa que es comer cosas dulces, pero en general los azúcares están en muchos alimentos que no precisamente son dulces, ¿no? exactamente. ¿Sabes dónde hay azúcares que no sean algo dulce? Sí, por ejemplo, la sopa de pasta. Eso nuestro cuerpo lo convierte en azúcar. Es que hay muchas cosas que ya no puede uno comer. O sea, todas las pastas, ¿no? En general. En todas las pastas, obviamente la torta de tamal, como les decía yo, o sea, eso se convierte como en azúcar, Y eras de buen comer. sí. No, y yo en los trabajos que he tenido, pues casi era siempre pues de comer en la calle. Bueno, pero además, o sea, entiendo que por la naturaleza de tu trabajo comías mucho en la calle, pero también creo que es mucho de nosotros los mexicanos, ¿no? Es parte integral de nuestra cultura la comida callejera. O sea, no creo que haya una sola persona en México que no haya comido una garnacha en la calle. Sí, exactamente, yo creo que no es malo, pero sí, pues hay de vez en cuando. Y yo prácticamente era diario. Entiendo. Y entonces te dijeron que tenías diabetes y encontraste alguna forma de cuidarte en algún momento o más bien era como estabas un poco en negación, digámoslo así. Exactamente, como que no lo acepta uno. Y yo seguía, pues, como me sentía bien, yo seguía, o sea, seguía mi vida normal. Pero qué malo es eso, porque ya me habían dicho de tomar medicamento. Pero yo, por no querer faltar a mi trabajo, no iba a las citas del doctor. Antes era de lunes a vi sí, de lunes a viernes. Ahora ya está abierto sábado y domingo el seguro. Entonces, ahora, pues, ya puede pedir uno su cita en fin de semana, y antes no. Entonces, antes tenía uno que, si quería ir uno al seguro, tenía uno que dejar de trabajar un Y día o sí, 2 si días. dejabas de trabajar, no comían ni tú ni tus hijos, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Javier, y digo, hay muchos trabajos que son de horario fijo, pero incluso en los trabajos que son de horario fijo, nadie sale a la hora que tiene que salir. Desafortunadamente vivimos en un país en donde no, es muy rara la empresa que sí respeta una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Sí. Y la naturaleza misma de tu trabajo, me imagino que había una hora de entrada, pero la hora de salida, ve tú a saber cuál era. Sí, exactamente. La ventaja es que siempre a mí me gustaban las desveladas porque luego me daban el dinero extra. Y aparte de darme mi desvelada, por decirlo así, me daban para cenar. Ah, pues súper bien. Y me imagino que eso debió haber tenido algún impacto en tu vida como pareja y como papá, ¿no? Porque pues, venimos de un mundo en el que, pues tus papás, sí, o sea, si trabajan, pues no es como que pueden estar todo el tiempo en tu casa, ¿no? O sea, o mi papá sale a trabajar para darme de comer o está aquí para ser mi papá. Exactamente. Sí, exactamente. Y ahora ya mis hijos ya de grande me lo reprochan, por decirlo así. ¿Qué te dicen? Pues sí, que porque, pues, ¿por qué no estuve con ellos cuando por ejemplo, en el día del papá, en los festivales de la escuela?
Sí, llegaba yo ahí, pero uno que otro y no, o sea, no seguido, pues, como hubieran querido ellos. Le digo: "Pues es que o trabajaba yo o estaba con ustedes". "No, pero pues es que, pues, queríamos más tiempo contigo y que no sé qué", o sea, tratar de, pues sí, de que estuviera yo más tiempo con ellos, pues, en la escuela o familiarmente. Que familiarmente, pues, casi siempre, pues, era de cada 8 días ir al mercado a desayunar o así, pero, pues sí, ese fue el Y si te están viendo tus hijos en esta entrevista, ¿te gustaría decirles algo en el sentido de como ser un poco más explícito de por qué no estuviste mucho con ellos? pues pues sí, bueno, yo creo que sí van a llegar a ver este video y, este, pues, más que nada por tratar de tenerlos bien a ellos, ¿no? Yo siempre procuré eso de aunque luego uno, pues, casi no le importa, ¿no? Yo casi luego era de si había fiesta, ir a tomar, los días que yo podía estar en la casa. El domingo, pues, para reposar, para ya empezar el lunes otra vez a trabajar. Entonces, pues, es lo que a lo mejor no les gustó mucho a ellas, pero bueno, sí a mis hijos. Dicen que lo hubiera no existe, ¿no? Ahora que lo veo, sí. Ahora que ya lo veo desde más arriba, pues. Entonces, Entiendo que quizá les faltó, entre otras cosas, tal vez sienten que les faltó afecto, pero puedo ver que en cuestiones materiales me puedo imaginar que no les faltó nada, ¿no? pues no, yo trataba de que no, pero hasta eso yo creo que su mamá era muy buena administradora, ¿eh? Porque, pues, no sé cómo le hacía, pero, pues, siempre trataba de tener zapatos o que el uniforme, o cosillas así. Yo, o sea, yo le daba su gasto y decía: "Pues ahí está tu gasto y pues sabrás", ¿no? Pero yo siempre trataba de, pues ahora que lo veo, yo me fijaba más en mí, en verme bien yo. ¿Tu trabajo te pedía que te vieras bien? Sí, y la mayoría sí en todo, o sea, a excepción de cuando fui taxista. O sea, te pedían que tuvieras una buena imagen. Sí, exactamente. Y luego, pues, como la patrona se dedica a hacer zapatos, siempre pedía buena imagen. Y pues una buena imagen cuesta, ¿no? Sí, pero realmente, pues, a mí casi no me costaba, porque me daban ellos para comprarme trajes o comprarme ropa. Ya. Y bueno, y entiendo que tú ves como la parte, podríamos llamarle negativa de cómo fuiste como papá, pero estoy segura que también tuviste cosas muy buenas. Nadie somos de todo buenos ni de todo malos, todos en el mundo. ¿Cuál crees que fue tu parte buena como papá? Pues tratar, pues tenerlos, tratar de siempre bien, ¿no? De comer bien, de comer bien, aunque, pues, como todo, siempre hay crisis, ¿no? Que hay veces que está uno bien, hay veces que está uno mal, pero, pues, yo siempre lo que traté es que estuvieran bien, mis hijos y mi esposa. Y entonces te diagnostican diabetes, dijiste, no, 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 yo no tengo nada de esto, estoy en negación. ¿En qué momento la enfermedad te alcanzó y tuviste que dejar de negarla? Yo calculo que cuando entré yo a trabajar ya en este último trabajo que dura 6 años, ahí fue donde yo dije: "No, pues creo que ya no". O sea, yo me iba dando cuenta porque luego mi vista, mm, o sea, volteaba yo a ver y luego hasta los carros de día, si aventaban las luces, me lastimaban los ojos. Y yo decía: "¿Pero por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es?". Fue cuando me diagnosticaron lo de la presión. O sea, antes de eso nunca habías tomado medicamento. No. Ok. Ya hasta que me diagnosticaron las 2 juntas fue cuando empecé a tomar, una pastilla que me dieron, pues. Sí, Y la empecé a tomar y, pues, yo sentía que ya con esa pastilla ya, como si fuera milagrosa. sí. Yo decía: "No, pues ya, pues sí, sí, sí".
con esto ya me voy a curar y ya. Pero no nomás es la pastilla, es la alimentación, hacer un poco de ejercicio, pero vuelvo a repetir, hasta ahora ya lo veo. Claro. En ese tiempo no lo veo uno. Como se siente uno bien, como que no dice, pues estoy bien. Pero ya cuando yo empecé con los achaques y empecé con lo de la vista primero, ¿Y entonces fuiste al doctor o qué pasó? fue en este trabajo, yo le dije porque fue si mal no recuerdo, fue el bautizo de mi nieta, mi primer nieta, Sí. que le dije a la señora que porque amanecí bien crudo, pues, y me dice, le digo, oiga señora, ¿sabe qué? Que me voy a ir a checar porque tengo unas manchitas en los ojos que no se me quieren quitar, como si me hubieran rociado tinta de pluma adentro de mi ojo, de mis ojos. Dice, sí, está bien. Me fui a checar ahí y me pagaron esas primeras consultas en un particular los señores. Ah, qué amables, qué lindos. Sí, me pagaron esas consultas y pues sí me dijeron pues que, o sea, fui a la consulta, me dieron de reposo, me parece que 8 días. A esos 8 días, ya cuando fui a trabajar, me dijeron los señores, ¿sabes qué? Que quiero tu alta, de que puedes manejar. En primera, porque vas a traer un arma y traes a mis hijos, traes la camioneta, son camionetas blindadas, o sea, le digo, sí, está bien. Y fui yo a pedir esta y no me la quisieron dar, la alta, pues que tenía yo que esperar y que necesitaba ya una operación. Ok. Digo, es que necesito una operación. Dice, pues es que ya cuánto llevas, ya llevas 15 días. Y le digo, pues sí, entonces yo fui a esta clínica y les pedí el alta, pues, para poder, le digo, es que está en riesgo mi trabajo. Le digo, pues dénmela. No me la quisieron dar. Y ya cuando regresé a trabajar, yo todavía tenía las manchas, pero a la señora yo ya la veía desconfiada. Sí. ¿Y si ves bien, Javier? Le digo, sí, sí veo bien. ¿Seguro que ves? Le digo, sí, sí veo bien. Sí, pues obviamente tenías miedo de perder tu trabajo, ¿no? Exactamente. Y no, ya no, o sea, como que ya sentía yo ahí pues la mala vibra, pues, que íbamos en la camioneta y ya, porque la señora era de mucho de platicar conmigo y todo eso. Ya me habló un día el señor y me dijo que, pues, que quería el alta, si no, pues que no me iba a poder seguir dando trabajo. Y le digo, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Dice, pues tráeme el alta. Le digo, pues es que no me la quieren dar. Y ya le dije que sí veo bien, pero pues como que no. Se quisieron como que amparar, ¿no? Ahí está el papel, ahí está todo, o sea, ahí está la chamba. Pero, pues no, ya realmente ya de ahí para acá ya no fue, ya nomás duré como 15 días. Y ya un día nomás me dijo el señor, ¿sabes qué? Pues es que ya no podemos seguir así. Digo, entonces, ¿qué dice? No, pues ya nomás sube a mi oficina para que firmes tu renuncia. Le digo, ¿que firme yo la renuncia? Dice, sí, que firmes tu renuncia, pero le digo, pues yo no estoy renunciando, pues usted es el que me está echando. No, pero pues es que pues ve cómo tienes los ojos y el arma y le digo, pero pues yo ya le dije que pues yo veo bien, o sea, nomás fue, dice, por eso, dice, pero yo necesito ampararme, quiero que me traigas esa hoja, dice, y pues total que no nos pusimos de acuerdo. Le digo, ok, está bien, digo, pero ¿qué, cómo vamos a quedar? Y para esto, tiempo atrás me habían, el día de mi cumpleaños me regalaron un carro, ellos, y me dijeron que lo tomara como regalo de cumpleaños. Pues yo lo sentí así, ¿no? Un regalo de cumpleaños. Sí. Pero pues total que ya cuando me dijo eso, ya cuando me dijo que fuera que a firmar la renuncia, me dice, ¿sabes qué? ¿Me vas a pagar el carro? ¿Te lo vas a llevar o qué? Le digo, pues yo que recuerdo, usted me lo regaló, ¿no? No, pero pues es que todavía, según él, no lo acababa de pagar. Total que ya estuvimos allá palabrándonos y todo, y me dice, ¿sabes qué? Pues llévate el carro.
llévate el carro y tómalo como liquidación. Le digo, ok, le digo, pues sí, está bien. Pero todavía quería que le pagara yo la mitad. Le digo, no. Digo, ¿qué voy a hacer? Le digo, usted me está corriendo. Digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quedarme sin trabajo? Le digo, pues por lo menos déjemelo y pues ya me pongo, lo meto a trabajar o algo así, le digo, pues, para, para hacer algo yo, ¿no? Dice, bueno, está bien, dice, llévatelo. Y al último ya me dijo, digo, ¿sabes qué? Dice, "Pues, lo único que puedo hacer también por ti pues, es dejarte el seguro". Y todavía me dejó un buen tiempo el seguro, casi 5 años. Oh, qué amable. Y es lo que pues, ahorita pues, me está haciendo el paro, ¿no? Claro. ¿Y subsistes de ese coche? No, ya no. Ya tiene como, pues en la pandemia. Sí. En la pandemia me tuve que deshacer de ese coche y de una combi que tenía. Y luego me hicieron fraude con un carro. Total que me quedé sin nada. ¿Qué pasó después de que se te empezó a ir la vista y te quedaste sin ese trabajo? ¿Ya no volviste a trabajar o si tuviste otro trabajo? Sí, entré a entrar en una empresa de vigilante. De hecho, era de 24/24. Eran, pues sí, todo el tiempo estar, parado. Entonces yo empecé a notar que me empezaban a dar en la parte de atrás del chamorro, pues, como granitos. Y me empecé o sea, me daba cuenta y se me hinchaban bastante los pies. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se me hinchan bastante, no? Y fue cuando, pues de ahí mismo, precisamente de ahí, me mandaron a hacerme chequeo para ver por qué se me hinchaban los pies. Me imagino que se te echaba muchísimo. Sí, bastante. Y de ahí me mandan a hacer, fui al centro de salud porque no podía, bueno, no quería yo bajar hasta el seguro, porque ahí era de bajar tempranísimo para agarrar ficha. Entonces dije, bueno, pues aquí en el centro de salud que me chequen y sí me checaron ahí en el centro de salud y me dijeron, ¿sabes qué? Vete a este hospital, te doy esta hoja para que te des como un pase, para que puedas entrar directamente y te chequen. ¿Y que te checaron y qué te dijeron? Y me checaron y me dijeron que ya, de mis riñones, ya nomás uno estaba trabajando al 8%. O sea, uno al 0% y otro solamente al Exactamente. 8%. Sí, pues igual dije, bueno, pues ya pasé 2, hay que superar esta también. Y entonces te empezaron a hacer estudios, salió lo de los riñones y qué tratamiento te tuvieron que dar para que tus riñones funcionaran de mejor manera. Pues ya no me dieron más opción más que meterme un catéter, ponerme un catéter y de esa forma dializarme. La diálisis es un tratamiento muy conocido, pero al menos yo no estoy tan segura de entender a profundidad qué hace la diálisis. Lo que hace la diálisis es, lavar mis riñones y el hígado. Entonces, yo tengo que estar conectado cerca de 8 o 9 horas toda la noche. Y esa máquina que me proporcionaron en el seguro, esa máquina hace los cambios, me drena, me mete más líquido, me lo vuelve a drenar, me lo tiene en estancia y así se va las 8 horas. Y me imagino, por supuesto que no tengo idea, pero encima de todo te inyectan la insulina o en tu caso ya ni siquiera. Ahorita ya no, porque he estado manejando niveles bajos de azúcar, 80, 90, 100, Ok, 110. o sea, entonces la insulina es cuando tienes alta el azúcar. ¿La insulina te baja el azúcar? Sí, exactamente. Ah, ok, Es una inyección, se la pone uno, pero depende el doctor cuántas unidades recomiende. ya. Y entonces ya te empezaron a hacer diálisis, todos los días conectado a una máquina, 8 horas, toda la noche en diálisis. ¿En qué momento se complicó más tu salud? Empecé con los ojos, fui a una clínica que está por allá por Xochimilco, la calzada México-Xochimilco,
y me dijeron que me iban a operar, que ahora me arrepiento. Yo el que ya casi ya no veía era de este, y del que me operaron fue este, y de este ya no veo nada. Y de este recuperé la vista y luego pues ya de ahí ya pues traté, o sea, fue cuando empezaron pues mis hermanas y mi mamá, porque yo ya, de hecho yo bajaba al baño y bajaba iba a puras tientas por las escaleras. O sea, ya no veía nada, veía la pura silueta nada más, ya no conocía rostros ni nada, o por la voz de ellas. Recuperé la vista de este ojo, no al total, pero sí ya, o sea, ya puedo valerme por mí mismo, o sea, para ver por este lado. Ahorita por lo de mi pi, pues no, pero por lo de la vista de este ojo, sí ya. ¿Y en qué momento pasó de no veo bien y camino a tientas a me están cortando partes de mi cuerpo? Yo lo que tengo entendido es que has entrado y salido del hospital y cada vez que has entrado al hospital han sido épocas muy largas de estar hospitalizado. Sí. Luego sales un tiempo y te vuelven a hospitalizar y otra vez estás, creo que hasta meses hospitalizado. Sí, estuve, lo más largo que estuve fueron 2 meses y medio en el hospital. ¿Qué fue esta última vez? Sí, fue cuando me iban a amputar mi pie. Platícanos de esas hospitalizaciones, o sea, ¿tú llegaste a un chequeo médico y te dijeron, no, ya no puedes salir o cómo fue? La primera vez que fui porque tenía yo un dolor en mi pene y mis dedos ya se me empezaban a poner negros de las puntas. Y fui y me empezaron a dar con no sé qué pasó. Yo digo, vuelvo a dar muchas gracias a Dios porque ya los dedos ya los tenía negros, más este que fue el que empezó. Pues no sé, y yo sí creo en los milagros y pues, absolutamente esta mano se me curó. Y pues esta ya no tanto. Fui con la angióloga, me mandó un medicamento y afortunadamente se me curó mi mano. Y después empecé con una como, bueno, comezón. Sentía yo comezón en mis genitales y fui me mandaron con el urólogo. Y el urólogo, bueno, más bien, yo creo que fue más que nada el dolor que ya sentía, porque era un dolor insoportable totalmente. Sí me dolía bastante la parte de mis genitales que pues mis hermanas me tuvieron que llevar a urgencias y ahí me mandaron con el urólogo y pues me dijo que la única solución era amputar y pues yo le dije, pues sí, haga lo que tiene que, pues corte lo que tiene que cortar y ni modo, porque eran un dolor que me hacía gritar. ¿Cuál es tu perspectiva como hermana de todo lo que has vivido con tu hermano y todo? ¿Cómo te ha afectado a ti? Ah, cuando él empezó así con su enfermedad, pues también igual que él, ¿no? Así como que, pues sí, pues está enfermo. Nada más le decíamos: "Tómate tu medicamento", y no sé. Ya cuando él empeoró, ya son que unos 5 años más o menos, de que fue como siendo degenerativa su enfermedad. Obviamente se fue también haciendo más pesado, ¿no? No pesado en el sentido de que te cueste hacer las cosas, ¿no? Sino de que también él ya necesitaba más atención. Ya también era de mirarnos también en el espejo, ¿no? Así de, si no te cuidas o esto. Nos cambió la vida a toda la familia a partir de que empezó a perder la vista. Después de que empezó a perder la vista, ya fue lo de los riñones, y después lo de sus manos, después lo de su cirugía de genitales. Eh, este año 2024 para nosotros ha sido como un un agarrón de greñas, ¿no? Así como si te pelearas en la calle.
¿Por qué? Porque ha sido como que una cosa tras de otra. Eh, a partir de febrero de este año, Javier se la pasaba en 15 días en el hospital, una semana en la casa y después otra vez al hospital. Como él decía, fueron dos meses y medio, lo que casi los 3, la mayor parte que estuvo en el hospital, que eran visitas de 4 horas en la mañana, 4 en la tarde, que teníamos que estar ahí las 4 horas, verlo a él que la comida no le gustaba y no, pues Es nosotras. que además el seguro es conocido porque la comida no es la mejor. Ujú. Entonces, pues nosotras hacíamos lo posible por en la bolsa meterle que si el taco, que si la quesadilla, que si cosas, ¿no? Así para que, pues tratar de que él comiera, ¿no? Am, no alimentarlo, porque desafortunadamente con la enfermedad que él tiene, a lo mejor ya los alimentos ya no le nutren como debería de ser, ¿no? Entonces, esos fueron 2 meses y medio, sale de esos 2 meses y medio. En el transcurso de esos 2 meses y medio, ahí en el hospital se puso grave una vez. Él llegó se le bajó demasiado la hemoglobina, que los doctores nos decían que de milagro había llegado vivo al hospital. Salió de ahí, bueno, más o menos le anivelaron la hemoglobina y le vino una bacteria. Ahí en el hospital contrajo una bacteria donde lo aislaron. Lo aislaron y ahí fue la primera vez que lo desahuciaron. Nos decían que ya no podían hacer nada, que ya habían hecho todo ay, lo médicamente posible, ¿no? Y esa vez le tocó a mi hermana. Esa fue la primera vez y de hecho nosotros ya lo veíamos, o sea, muy mal, casi nada más se la pasaba durmiendo. Nada más nosotros le sobábamos los pies, le poníamos, aceite porque se le resecaba mucho la piel. Eh, sale de esa sale de esa Javier, se recuperó, lo dan de alta, pasan 15 días y otra vez regresa al hospital. Regresa al hospital, eh, me regreso a esos 2 meses y medio que estuvo ahí. Empezamos a notar que los dedos de los pies se le empezaron a poner negros. Y le decíamos al doctor: "Oiga, doctor, es que mire que se le están poniendo, cómo se le están haciendo los pies". Y nos dijo: "Es que, Javier está aquí porque tiene úlcera en el estómago y le estamos haciendo un tratamiento. No podemos tratarle las 2 cosas al mismo tiempo. No podemos, atenderle ahorita lo de los pies, porque le estamos atendiendo lo del estómago", que era por eso se le bajaba la hemoglobina, porque era cuando hacía del baño con sangre. Y, obviamente, por eso no podían controlarle la hemoglobina, subirle los niveles. Nosotros sabemos que bueno, un doctor nos dijo que lo regular, o se puede decir lo normal, en un hombre son, 18 de hemoglobina, y Javier llegó al hospital con 3. Y después, el tiempo que estuvo ahí no le subió a más de 7 la hemoglobina. Entonces, por eso era que él se sentía así, o sea, que estaba casi todo el tiempo dormido y no, sí, no, se podía decir que no reaccionaba. Y hay veces que nada más nos veía y ya nada más nos decía gracias y ya se volvía a dormir. Y en el transcurso ese de que estuvo fue cuando empezó con lo de los pies, en esos 2 meses y medio. Después, cuando sale, regresamos porque nuevamente, tenía sangrado y le había regresado la bacteria. Y fue cuando, nos mandaron con la angióloga
la angióloga, ya nos dijo que sí, que su pie ya tenía demasiado, o sea, que ya no se le podía hacer nada más que la amputación. Y de ahí ya, pues, fue otra vez así, ¿no? Como eran épocas en las que no parábamos en la casa ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo. Sus hijos sí, cuando podían lo visitaban, pero, o sea, como que éramos más nosotras, ¿no? Así de que tú te vas en la mañana, yo en la tarde, los días que descanso, y así seguimos, ¿no? Sí, porque ustedes trabajan también. Ajá, nosotras trabajamos también, y mi mamá, pues, igual también trabaja. Y te digo, y era cuestión de, pues, si tú te vas en la mañana y en nuestros trabajos también había veces de que le cambio el día del trabajo porque tenemos que estar o sea, las visitas, las citas con el doctor y todo. Yo, no sé, en algún momento, o sea, yo le dije a mi hermana: "Pues vamos a hacer todo lo que", cuando sí nos dijeron eso, pues tratar de darle, ¿no? De que él esté lo mejor posible, de que y sí, te digo, y salió de esa. Y, o sea, es feo, ¿no? Porque a veces llegaba a encontrarlo la segunda vez le tocó a mi mamá que la doctora le dijera que tenía que ser fuerte, que porque su hijo ya Antes de cortarte la pierna, te cortaron primero una parte del pene. Sí. ¿Recuerdas como tus sentimientos, la reacción de tu familia alrededor? Porque es la parte en la que los hombres sienten que eso es lo que los hace hombres, ¿no? ¿Qué sentiste, Javier? ¿Cómo fue antes de entrar a cirugía? ¿Cómo fue salir de esa cirugía? Platícanos de eso. Es que realmente yo creo que a mí lo que más sentí feo, pues, fue, pues, la reacción de mi hermana, ¿no? Porque le tocó a mi hermana Silvia. Y, pues, sí la vi como que, pues, no lo aceptaba. Es que no lo acepta uno. Pero, pues, yo no pensaba, o sea, el dolor no me dejaba pensar. No me dejaba pensar si era bueno o era malo, porque normalmente, pues, es la hombría de un hombre, ¿no? Como dicen por ahí. Pero, pues, yo preferí que me amputaran esa parte. O sea, de esa magnitud era tu dolor. Sí. Sabía que hay personas a las que les amputan sobre todo las piernas y entiendo que es por la circulación, porque ya no les llega la circulación. Pero pasa lo mismo en el pene, es porque no llega la circulación. Exactamente, pasa lo mismo. O sea, las partes más vulnerables son los dedos y la parte de los genitales. Y después, pues, se va siguiendo. De hecho, por eso me amputaron hasta entre el ingle y la rodilla, porque nomás era mi pie lo que se veía y dije: "Pues, nomás me van a cortar ese cacho", ¿no? Pero no, o sea, o sea, ya venía casi a la mitad de mi espinilla, el la calcifiliaxis. Y, pues sí, por eso decidieron hasta acá arriba, como que más seguro, hasta arriba. Me gustaría saber a ti cómo te ha afectado la enfermedad de tu hermano. Bueno, yo creo que afectado no, porque, pues, al final de cuentas, como le digo, o sea, siempre estamos ahí, ¿no? Igual y emocionalmente, Ah, eso o sea, sí, porque dices: "No, o sea, no manches, ¿cómo ha aguantado tanto?", ¿no? O sea, tiene muchas ganas de vivir, o que le digo a mi hermana, igual y no es una prueba para él, ¿no? Porque muchas veces dicen: "Pues son pruebas", ¿no? Pero igual es una prueba para nosotras, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar a aguantar. Y digo, aguantar todos, o sea, como familia, como mi familia, porque digo, o sea, luego él dice: "Es que, pues, dejas a tus hijos, dejas a tu esposo", no, o sea, no, o sea, tú no te fijes en eso, ¿no? O sea, yo estoy aquí pues, apoyándote, pero mis hijos igual, o sea, les digo: "Aguántenme", ¿no? O sea, no puedo estar con ustedes, pero, pues, ahorita tengo que estar con tu tío. Y
y pues ayúdenme y échenme la mano en esto, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo se lo toman tus hijos y tu esposo? Mi esposo, o sea, él dice, ¿no? O sea, pues mientras puedas apoyarlo, pues apóyalo hasta donde puedas, ¿no? O sea, porque pues yo también ayudé a su familia, él también tuvo familiares enfermos, también así ya. Nada más son de ellos 5, nada más quedan 2, o sea, igual también por diabetes, hipertensión, cáncer, entonces, o sea, le digo, yo estuve con tu familia apoyándote, pues ahora dame chance, ¿no? O sea, digo, yo no voy a dejar a mi hermano así, si es que te enojas, o sea, ni modo, ¿no? Pero yo no voy a dejar a mi hermano. Digo, porque ahorita mi hermano me necesita y voy a estar ahí con él, apoyándolo, mientras pueda, o sea, digo, hay veces que por muchas veces que quieras, no se puede, pues, estar ahí, ¿no? O sea, que uno quisiera estar ahí con él todo el día, porque, por ejemplo, mi hermana trabaja, mi mamá también. Entonces, hay veces que se queda todo el día solo. Y entonces, pues, o sea, uno quisiera estar ahí, ¿no? Con él, pero, pues, tenemos que trabajar también. No, sí, o sea, y me pongo a pensar en las veces que mi familia está hospitalizada, ¿no? Que están unos días y esos días se consume la familia, ¿no? Sí, Y aquí llevan años y ha sido muy rudo emocionalmente. sí. Te hago una pregunta, Silvia. Tal vez, no sé si a la audiencia le va a parecer una pregunta rara, absurda, tonta, no sé, pero yo sé por qué lo pregunto por mí misma, por situaciones que yo he pasado en la vida. ¿Qué es lo que más te duele de esta situación? ¿Tu mismo dolor, tu dolor propio, el dolor de tu hermano, el dolor de tu hermana, el dolor de tu mamá? De todo esto, ¿qué es lo que más dolor te causa? Más, mm, mi mamá, porque, pues, mi mamá siempre está ahí, ya es digo, no está viejita, ¿verdad? Porque la ves y, o sea, tiene unas fuerzas. Es fuerte, pero digo, igual y no nos demuestra, o igual y sí, ¿no? O sea, no nos demuestra su dolor, su cansancio, vamos. Sí, porque mi mamá la ves, va, viene, lo ve, le da de comer, le da de desayunar, se va a trabajar, llega de trabajar, lo ve. O sea, y digo, me duele mi mamá, todo ese cansancio, y pues luego de ahí, pues mi hermano, todo lo que está pasando. Oye, Javier, ¿y cómo has enfrentado la vida después de eso? Porque yo sé por tu hermana Dora que has sido un hombre muy positivo y que pues así lo has enfrentado con mucho positivismo, pero te voy a hacer una pregunta seria. ¿Has sido positivo para levantarle el ánimo a tu familia o realmente le ves un lado positivo? Yo le veo un lado positivo porque, pues como le decía yo hace un rato, ¿no? Yo cambié de religión y le vuelvo a repetir, a mí me sirvió muchísimo. Entonces, no es exactamente por verlas bien a ellas, pues finalmente, pues cuando ya le toca a uno, le toca. Entonces, yo ya he superado muchas y dije, pues una más, pues no pasa nada. Y yo ese positivismo, que siempre lo he traído, siempre he sido bien animoso, o por ejemplo, con ellas bromeamos de lo de mi pierna, de lo de mi dedo. Hay muchos que me dicen Miguel, el de Coco, hay otros que me dicen E.T. o pues sí, siempre he sido así. Entonces yo soy de la idea de que el día que me diga, ya sabes qué, ya vente para acá arriba, pues vámonos. Él lo ve bien, porque siempre ha sido así de relajista y se lleva con las enfermeras y todo. Y luego él decía, subía la nutrióloga y le decía: "A ver, ¿qué dieta tiene?". Y Javier le decía: "Pues, es que ahora quiero barbacoa, o es que ahora quiero esto". Y así cosas, ¿no? Y, pues, todos los doctores, o sea, por su carácter, se hizo de amigo de las enfermeras,
los doctores ya lo conocían, enfermeros igual. Entonces, la doctora le dijo: "Si usted lo ve bien así", dice, "pero su hijo está grave, su hijo en cualquier momento puede caer en paro". Entonces, pues sí, mi mamá ese día llegó súper mal a la casa. Y no, y salió de esa, te digo, esa vez yo llegué a visitarlo, y no sé ese día si tenía la presión o la hemoglobina, no sé qué tenía, pero ese día cuando entré a verlo, estaba así levantando las manos como queriendo agarrar algo, ¿no? Así como y estaba hablando de familiares que ya están, que ya murieron, y yo así de no, no, así como de que y no, pues ya igual, eso fue como 2 días más o menos. Fueron como 2 días que estuvo así, y ya después otra vez salió. Así que, pues, como él dice, ¿no? Los milagros que hemos, o sea, presenciado así de él, de que, le digo a mi mamá, son muchas sus ganas de vivir. También los cuidados que ustedes le han dado lo han Ujú. mantenido. Sí. No, también de su carácter, digo, porque al principio a lo mejor a mí me molestaba que hicieran bromas, ¿no? Pero ya después, o sea, yo lo vi así como a él lo vi que también le daba risa y eso, las bromas que hacían sobre de su operación, de que decían que se había hecho la jarocha y cosas así, ¿no? Entonces, ya después, o sea, te digo, ya lo empezamos nosotros a tomar, pues, por el lado amable, ¿no? Y así, o sea, hemos, a la vez que salió del hospital, o sea, que nosotros ya decíamos: "Ya no sale". Y cuando sale del hospital, o sea, mi pensamiento fue de, pues, si él le echa ganas, o sea, si tú no te rindes, nosotras tampoco. Y aquí estamos con él. Sí, pues es que es todo un proceso, ¿no? En el que primero no estamos aptos ni abiertos para bromitas hasta Ajá. que pasas por todo un duelo y llegas a la aceptación, y cuando llega la aceptación es cuando uno ya puede empezar a hacer chistes, ¿no? Sí, Si no lo puedes cambiar, pues sí, mínimo tomarlo con esta idiosincrasia preciosa que tenemos los mexicanos sí, de tomar todas las de reírnos de sí. todo, ¿no? Creo que eso también nos hace ser el pueblo tan lindo que somos, la verdad. No sabemos qué es lo que le pasa a Javier, que él tiene una especie de convulsiones, que puede estar, comiendo, puede estar viendo la tele, puede estar acostado, lo que sea, y se desvanece. Y ya, hemos tomado el dicho de que es su chiripiorca o su ACDG. Entonces, eso ya no, o sea, nosotros lo vemos, desgraciadamente, a lo mejor ya como normal, y sabemos que no podemos hacer nada más que cuando vemos que le da, decirle: "Tranquilo". Mi mamá ha dado por sobarle el brazo, sobarle las manos y eso. Y no sabemos qué es, porque ni los doctores nos dicen qué es. Este, y que mi mamá y se tardó mucho, o sea, esto le tarda 20 segundos, 30 segundos, por mucho. Y ese día se tardó casi 1 minuto en reaccionar. Entonces, sí es cuando ya te alteras, porque no sabes qué está pasando, ¿no? Y dice mi mamá que Javier le dijo: "Un día ya no voy a regresar más", y que le dijo: "Ay, cállate". Pero, o sea, no sabemos ni estamos preparadas para una cosa así. Y esperemos que haya Javier para rato. Esa pregunta te la quería hacer, Javier. Es una pregunta fuerte, pero también creo que dadas las circunstancias lo has pensado. ¿Tienes miedo de la muerte? No, ¿Por qué no? porque es lo que tenemos seguro todos, ¿no? Entonces, la muerte
mientras no sea tan dolorosa, yo creo que pasa en un segundo. Por eso es que pienso y ahí donde voy nos enseñan a enfrentar todo eso. Y a siempre ir adelante hasta que Dios diga hasta aquí y hasta aquí. ¿Y qué crees que hay después de la muerte? ¿Crees que hay algo o crees que no hay nada? Yo creo que pues nadie sabe. Realmente yo pienso que nadie sabe, pero aquí donde voy yo nos han enseñado que sí. ¿Y tú crees en un paraíso? Sí. Porque entiendo que dices que en realidad nadie sabe, pero ¿tú qué crees? Sí, exactamente, sí, yo sí creo que sí hay un paraíso. Y ¿Y qué hay en ese paraíso? pues yo creo que algo bello, ¿no? O sea, algo bonito, o sea, algo en lo que podamos estar ya, pues todos, ¿no? Ahora me doy cuenta, pues, que hay que siempre hacer las cosas bien y estar contentos. Yo lo he vivido, o sea, lo vivo por ese lado de lo poquito que he aprendido en la Biblia. Entonces, pues sí, o sea, me gusta mucho y yo creo que sí hay un paraíso. Me parece justo preguntarte, dado que tu enfermedad te ha ido despojando de partes de tu cuerpo y tienes una enfermedad en la que no puedes hacer una vida normal, ya no puedes ser la persona que fuiste siempre. ¿Hay alguna parte de ti, aunque sea chica, pero hay alguna parte de ti que dice, ya por favor, ya quiero descansar? No. Yo quiero seguir viviendo y tratar de vivir la vida al máximo, porque aquí nomás es como un pestañeo en el tiempo que estamos aquí de vida. ¿Y te arrepientes de no haberte cuidado de la diabetes? Sí. Sí, me arrepiento mucho. Tratar de seguir al pie de la letra medicamentos, inyecciones, insulina. Ahorita sí lo sigues al pie de la letra. Sí, trato. Y si no me ayuda mamá. Ella luego está al pendiente, porque luego, por ejemplo, si me hace falta media hora para mi medicamento, digo, pues ya démelo, pues ya media hora. No, espérate a la hora que es. ¿No? Entonces, pues sí, arrepentirme. Por eso es que dicen por ahí, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué es lo primero que harías? Yo obedecer al pie de la letra todo lo que me dijeron. Si hay personas con diabetes en la audiencia que te está viendo ahorita, ¿te gustaría decirles algo? Pues sí, que traten pues de cuidarse en su alimentación, que es muy difícil, y dudo que alguien la haga al 100%, pero por lo menos tratar de cuidarse, o sea, en no comer tanta harina, pastas, porque eso sube bastante la azúcar. Pues por ejemplo, yo en mi caso que también tengo hipertensión, pues tomarse igual su medicamento y estarse checando seguido la presión arterial. Que creo que en general una buena calidad de vida, forzosamente, tengas o no tengas diabetes e hipertensión, pues uno tiene que comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Sí, exactamente. Pues ¿cuántos lo hacemos? Yo no. Pues sí, hay muchos que no. Pero vuelvo a lo mismo, mientras está uno bien, no hace uno caso. Pero ya cuando están así, por ejemplo, como yo, que ya me faltan extremidades de mi cuerpo, ya es cuando empieza uno, "Ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro?" Javier, ¿qué se siente pasar tanto tiempo en un hospital? Pésimo, o sea, extraña uno todo. Extraña uno la televisión, por decir, escuchar por lo menos radio. Ahí nomás está uno oyendo quejidos, gritos. Afortunadamente, pues bueno, yo siempre hice buena amistad con las enfermeras. Nos ayudamos, pues bueno, o sea, echamos cotorreo y todo eso. Pero pues no falta el que esté al lado y pues, se esté quejando de algo, no le hagan caso y se pasen directo conmigo. Entonces,
sí es muy difícil, es muy difícil estar en un hospital. Oye, Javi, como bien decías hace rato, todos nos vamos a morir, nadie nos vamos a salvar de eso. Si en el tiempo que te toque irte, tu familia ve esta entrevista, que pueda regresar tu familia, tus hermanas, tu mamá, tus hijos, puedan regresar a ver esta entrevista, ¿qué te gustaría que fuera tu legado de vida? ¿Qué te gustaría que fuera la forma en la que quieres que todos te recuerden? Pues como el buena onda siempre. Siempre, de hecho, yo no lo sabía hasta hace poco de que ya me habían desahuciado. Ya me habían desahuciado y pues, obviamente no me dijeron nada, ¿no? Pero yo dije, ¿por qué me estarán visitando todos? ¿O por qué vienen? ¿O por qué me dejan esto? ¿O por qué? Yo no me dijeron nada, ¿no? Pero dicen que muchas veces está en el cerebro, yo no sé qué tan cierto sea, de que a lo mejor si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Ya te vas a ir a morir de tu casa, yo creo que voy y me muero en mi casa. Pero yo nunca me enteré hasta apenas hace poco, entonces, ¿Y qué sentiste? pues sí sentí feo porque pues dije, los voy a dejar, ¿no? O sea, ya pensé que iba a, pues a dejar como todo inconcluso, ¿no? Y ahorita mi pensamiento es de que, pues a lo mejor hay algo más que hacer, ¿no? ¿Y tú qué crees que sea? No lo sé, no lo sé, pero se va bien en el camino. Es feo llegar a ese grado. Yo sí me daba cuenta como que en los doctores, que luego decían, no, pues es que ya hacía del baño y hacía con sangre, entonces, pues yo dije esto como que ya no es bueno. Y hasta después que me dijeron que sí, que ya me habían desahuciado y inclusive también les pregunté a mis hijos, oye, ¿a poco ya ustedes sabían que me habían desahuciado ya? Dice, sí. Oye, ¿por qué no me lo dijeron? Dice, ay, ¿cómo crees que te lo vamos a decir? Pues yo sí sigo en el pensamiento de que todavía hay algo que hacer. ¿Qué es? No sé, pero pues, pienso que sí. Y creo en los milagros. Y cuando tu familia regrese a ver este video y vean que tú les estás diciendo, recuérdenme como el buena onda, ¿no? ¿Hay algún mensaje también que te gustaría dejarle a tu mamá y tus hermanas? Pues más que nada, yo creo que darle las gracias pues, por el tiempo que les estuve dando lata, ¿no? Pues a las tres, porque las tres son muy atentas conmigo y lo cual se los agradezco, pero y les digo gracias. Gracias por estar ahí. Y bueno, y dado que tienes aquí a tu hermano y que tiene una enfermedad muy grave, Javier todavía no se quiere ir, todavía quiere estar aquí con nosotros, pero la realidad es que no solo Javier, sino todos tenemos nuestros días contados. ¿Hay algo que le quieras decir a Javier antes de que se vaya? Pues, esto también se lo he dicho, a lo mejor no siempre, pero siempre se lo he dicho, ¿no? Que lo quiero mucho y que no lo vamos a dejar, que él sabe que vamos a estar con él. No sabemos cuánto tiempo, porque mi mamá siempre nos dice, ¿no? Y lo hemos visto, eh, de que todos nos vamos a morir, y digo, lo hemos visto, cosas que decimos, no sé si me voy a morir yo primero, se va a morir no sé quién, porque, o sea, fueron muchas veces que nosotros sentíamos horrible porque ya lo veíamos mal. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar. No quiero al rato que él o yo estemos en un cajón y decirnos: "Es que yo te quiero mucho". Yo creo que estamos a tiempo y yo se lo he dicho: "Te quiero mucho". Y lo quiero mucho. Como comentaba mi hermana, mi mamá siempre nos ha enseñado eso, ¿no? Así de estar unidos. O sea, como dices, sí hay diferencias entre hermanos y todo, pero de ahí a dejarnos de hablar o sea, siempre estamos apoyándonos. Se enferma mi hermana, ahí estamos. Me enfermo yo, mi hermana, mi mamá. O sea,
siempre hemos estado así unidos. Silvia, ¿hay algo que le quieras decir a Javier mientras esté aquí con nosotros? Ujú. No, pues yo creo que él sabe que nunca lo vamos a dejar. Y como dice mi hermana, si él le echa ganas, ¿por qué nosotros no? Y pues que lo quiero mucho y que aquí estoy para seguirlo apoyando. A mis hijos igual. Yo creo que a pesar de que te comentaba casi al principio de que como que hay una pues, distancia entre ellos, ¿no? Entre mis hermanas y mis hijos por eso mismo. Les vuelvo a repetir, son mis hijos y siempre los voy a querer. Y si puedo, los voy a ayudar. Pues también agradecerles, ¿no? Porque realmente, pues, a pesar de que luego pues van los fines de semana nada más, o por ejemplo mi hijo el más pequeño que va casi 2 o 3 veces a la semana, pues igual decirles que gracias.